Buen día, mi nombre es Viviana Avellaneda y yo voy a hablar acerca del primer hilo que nos dice en qué consisten las teorías sexuales infantiles, cómo surgen en la infancia y por qué los niños las construyen. Entonces, primeramente realicé las lecturas de las teorías sexuales infantiles de Sigmund Freud y de las conferencias de introducción al psicoanálisis. Y yo recalqué los siguientes temas. Entonces, las teorías sexuales de los niños se configuran en el pensar infantil. Con respecto a la gran pregunta de dónde vienen los niños, primero el niño opta por preguntar a las fuentes de saber, que para él son sus padres o la persona que le está dando la crianza, pero recibe como respuesta el cuento de la cigüeña. Entonces el niño inconforme empieza a sentir desconfianza de los adultos y por lo tanto la fábula de la cigüeña no se cuenta entre las teorías sexuales infantiles, ya que estas no tienen fundamentos científicos, tampoco estos supuestos no han nacido del albedrío psíquico ni de unas impresiones casuales, solo van a nacer de la necesidad de la constitución psicosexual. Entonces voy a empezar a hablar de las teorías sexuales, que son tres. Entonces la primera teoría sexual nos habla del descuido que se presenta entre las diferencias de los sexos, sus órganos genitales. Entonces esta teoría refuta de que la mujer tanto como el hombre posee un pene pero de menor tamaño y que la masturbación es una amenaza de castración para el hombre y los genitales de la mujer son concebidos como mutilados. La segunda teoría sexual trata de que si el hijo crece en el vientre de la madre, ¿por qué motivo es expulsado de ahí? O como abren a la mamá para sacar el bebé como en el cuento de Caperucita Roja, cuando el lobo se come a la abuela y a Caperucita. Entonces los niños se han olvidado por completo en que en los años anteriores creyeron en la teoría de nacimiento, ya que ellos tienen inculcados los cuentos infantiles. Luego, por último, la tercera teoría sexual es donde los niños son testigos del comercio sexual entre sus padres. Entonces, los ruidos o ciertas circunstancias secundarias les dan motivos para pensar acerca de este tema. Entonces, esto es desconocido por los niños y su interpretación es el acto de amor como violencia, al igual que las manchas de sangre en la cama o ropa interior de la madre, confirma el acto de violencia entre sus padres. Es decir, que ellos no creen que entre sus padres se esté dando el amor, sino se está dando el acto de violencia. En el colegio la comunicación acerca de temas sexuales se da por parte del niño que conoce acerca más del tema y les comunica a los otros para sentirse más maduro y superior. Pero en muchos casos la represión de lo sexual se ha propagado hasta el punto de que los niños no quieren escuchar nada del tema y deciden permanecer ignorantes hasta alta edad acerca de esto. También se debe proporcionar pues a los niños esclarecimientos sobre los hechos de la vida genética. Entonces, ¿a qué edad es conveniente hacerlo y de qué forma? Entonces, es sano mantener limpia la fantasía de los niños, pero esa pureza no se mantiene mediante la ignorancia. Al contrario, mientras más se oculte algo, más interés crece por saber la verdad. Entonces, la vulgaridad, la mala conciencia en asuntos sexuales es lo que permite que los adultos dialoguen con sus hijos acerca de la sexualidad. La etapa en la que se debe acceder a los niños para tratar este tema es antes de los 10 años, es decir, antes de que llegue la pubertad, teniendo en cuenta que el niño experimenta antiguamente muchas acciones psíquicas amorosas, como lo son la ternura, la entrega, los celos hacia la madre. Entonces, los niños están psíquicamente preparados para este tipo de sentimientos. Entonces, a medida que ellos van observando el mundo y empiezan a crecer a sí mismos, crece sus ganas de conocer y observar qué está pasando a su alrededor. Otro problema es la aparición de un nuevo humano que también les crea ciertas incertidumbres. Entonces, lo importante es que los niños nunca piensen que se les pretende ocultar los hechos de la vida sexual, más que cualquier otro tema accesible a sus conocimientos. Para evitar este tipo de situaciones, se requiere que lo sexual sea tratado desde el comienzo como un tema cualquiera de conocimiento. Entonces, los educadores deben empeñarse también por inculcar este tema a los niños. Y debemos de tratar entre todos que la vida sexual, principalmente los niños, deje de ser visto como un tabú, ya que ellos también, al igual que las personas adultas, tienen derecho a conocer acerca del tema para salir de esa ignorancia. Gracias.